¿Te ha pasado alguna vez que quieres tener paz con alguien, pero por más que lo intentas, las palabras hieren, los recuerdos pesan y el corazón no logra perdonar? Vivimos en un mundo donde las relaciones humanas están rotas, matrimonios destruidos, padres e hijos que ya no se hablan, vecinos que se evitan, hermanos que se odian. Y la gran pregunta es, ¿cómo convivir en paz cuando el mundo entero parece vivir en guerra? Hoy quiero invitarte a mirar más allá del orgullo, más allá del dolor, más allá de lo que el otro me hizo. Porque la paz verdadera no comienza afuera, comienza adentro. Y tiene un nombre, Jesús. Bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy puede sanar tu corazón, restaurar tu familia y devolverle la paz a tu alma. Voy a hacer una ilustración, quizás un poco atrevida, incluso medio hereje, usted me va a perdonar, pero quiero que me siga el pensamiento. Mire este micrófono que tengo en la mano. ¿De qué está hecho? De metal, ¿verdad? Mi traje, que llevo puesto, ¿de qué está hecho? De tela. Mis zapatos están hechos de cuero. Este púlpito transparente y moderno está hecho de acrílico. Y esta Bíblia, que tanto amamos, está hecha de papel. Y ahora viene una pregunta que quizás suene extraña, hasta tonta. Pero escúchela bien, ¿de qué está hecho Dios? Y la respuesta es clara, Dios no está hecho. Dios no fue creado, Dios no fue formado. Dios es, Él simplemente es eterno, es absoluto, es completo. Pero si intentáramos desde nuestra mente humana limitada a imaginar de qué estaría hecho Dios, si tuviéramos que usar palabras humanas para describir su esencia, ¿sabe cuál sería la respuesta más hermosa y más exacta? Que Dios está hecho de amor. Eso es justamente lo que dice el apóstol Juan cuando afirma en su carta, Dios es amor. No dice que tiene amor, no dice que siente amor, dice que Él es amor. En otras palabras, el amor existe en este mundo no porque tú y yo lo sintamos, no porque lo buscamos o lo inventamos. El amor existe porque Dios es amor. Ahora escúchame bien, porque esto es profundo. Cuando el apóstol Pedro te dice, en la iglesia deben amarse los unos a los otros, no te lo está diciendo como una sugerencia opcional. No te está diciendo, si te cae bien el hermano, ámalo. Si no te cae bien, pues lo toleras. No. Pedro dice, ámense todos, aunque el otro no te caiga simpático, aunque no piense como tú, aunque su manera de ser no se adapte a la tuya, todos deben amarse. ¿Y por qué Pedro se atreve a decir eso? Porque él parte de una verdad mayor, que tú ya has aceptado a Dios en tu corazón. Y si Dios está en tu corazón, entonces el amor está en tu corazón. Porque donde está Dios, está el amor. Y si el amor de Dios habita en ti, entonces ya no necesitas forzarte a amar. Ya no tienes que actuar el amor, ya no necesitas fingir. El amor simplemente fluye. Porque cuando el amor de Dios está presente, no se trata de un mandamiento externo, sino de una realidad interna. Y allí, querido amigo, comienza la verdadera convivencia en paz. Vas a vivir el amor, porque el amor verdadero no se recita en una poesía ni se canta en un himno bonito. El amor se vive. Y escucha bien, solo es posible vivir el amor cuando Dios vive en ti. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No hay otra fuente, no hay otro camino. Todo intento humano de amar sin Dios termina siendo egoísmo disfrazado. Pero cuando el amor de Dios habita en tu corazón, entonces sí,
entonces ese amor se vuelve acción, se vuelve perdón, se vuelve paciencia, se vuelve servicio. Y ahora quiero invitarte a que abramos juntos la Biblia una vez más. Esta vez iremos a la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 3. Esta noche vamos a analizar varios versículos de este capítulo, específicamente desde el versículo 8 hasta el 12. Pero por ahora vamos a enfocarnos en los dos primeros versículos para empezar a comprender la profundidad de lo que Dios nos quiere enseñar aquí. Antes de leer, permíteme decirte algo sobre lo que representa la iglesia de Dios en esta tierra. En primer lugar, y esto tiene que quedar muy claro en tu mente y en tu corazón, la iglesia no salva. Escúchame bien, la iglesia no tiene poder para salvar a nadie. No pienses que por el simple hecho de venir a la iglesia vas a ser salvo. No pienses que por sentarte en un banco cada sábado, cada domingo, cada semana, ya tienes asegurado el cielo. No, querido. La salvación viene de Cristo, solo de Él. Pero, y aquí viene algo muy importante, la iglesia sí juega un papel crucial en la vida del cristiano. Porque aunque no salva, la iglesia es el lugar donde creces. Es el terreno donde se cultiva tu fe. Es el espacio donde Dios te confronta, te moldea, te pule, a veces a través de personas difíciles, otras veces a través de mensajes que incomodan, pero siempre con amor. La iglesia es, en cierta forma, el taller de Dios. Un lugar donde Él trabaja tu carácter, donde te prepara para el cielo. Y por eso es que el apóstol Pedro va a hablarnos en este pasaje de cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia y cómo vivir en paz los unos con los otros. Porque si no sabemos convivir aquí, en esta tierra, ¿cómo vamos a convivir en el cielo por la eternidad? Tú no eres cristiano simplemente porque vienes a la iglesia, no. Ser cristiano no es una costumbre religiosa ni una tradición de domingo. Pero por favor, si no estás en comunión con la iglesia, tampoco digas que eres cristiano. Según las enseñanzas del Señor Jesucristo, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Y cómo vas a amar a la cabeza pero despreciar el cuerpo? La Biblia usa varias figuras para ilustrar esta relación sagrada. Una de ellas es que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Qué significa eso? Que Cristo respeta profundamente a su iglesia, la considera suya, la ama, la cuida, se entregó por ella. Y aquí viene algo que a veces la gente no entiende. Tú no puedes ir donde una persona, darle un beso en la frente y al mismo tiempo darle una patada en la pierna. No puedes decir, yo amo a Jesús, pero no quiero saber nada con la iglesia. No tiene sentido, porque Cristo y su iglesia son uno solo. Decir que amas a Jesús, pero desprecias la iglesia, es como decir, amo tu rostro, pero rechazo tu cuerpo. Y eso no funciona. Porque si amas a Cristo, también vas a amar lo que Él ama. Y Él ama a su iglesia. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Supón que yo te invito a cenar a mi casa. Te recibo con cariño, con los brazos abiertos. Pero al entrar, tú saludas a todos y de pronto le das una bofetada a mi esposa. ¿Tú crees que eso me va a dejar tranquilo? ¿Tú crees que yo voy a decir, no importa, al menos me saludó a mí? Claro que no, porque si me respetas, también vas a respetar a quien yo amo. Y si me amas, también vas a amar a mi esposa. Así es con Jesús. Él no acepta que alguien diga, yo quiero a Cristo, pero no soporto a la iglesia, porque Cristo no está separado de su iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Quien ama al esposo, ama también a la esposa. Quien respeta la cabeza, honra también al cuerpo. Y quien ha nacido del Espíritu, no desprecia el lugar donde el Espíritu mora. Por eso, querido amigo, si tú dices que eres cristiano, pero te apartas de la iglesia,
si rechazas la comunión, si desprecias el cuerpo de Cristo, entonces no has entendido lo que significa seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús no es caminar solo, es caminar en familia, en su iglesia, en comunidad, unidos, como un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor. Y te digo así, con toda claridad, imagínate que yo te llamo y te invito a cenar, te digo, ven esta noche a las 8, te estoy esperando. Voy a preparar un tallarín al pesto delicioso, una de mis especialidades. Estás invitado. Pero luego te digo algo más, solo un favor, por favor, no me traigas a tu esposa. Esa sinvergüenza no la quiero ver ni en pintura. Ahora dime tú, ¿qué hombre que se respeta a sí mismo aceptaría una invitación así? ¿Qué hombre verdaderamente íntegro permitiría que inviten a su casa a él, pero desprecien a su esposa? Ninguno. Porque cuando estás casado, tú y tu esposa son una sola carne, una sola vida, un solo destino. Si no puedes recibir a mi esposa, entonces tampoco me estás recibiendo a mí. Es simple. Y sin embargo, a lo largo de mi vida como pastor me he encontrado con muchas personas que me dicen lo mismo una y otra vez. Pastor, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Amo a Jesús con todo mi corazón. Jesús es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero no quiero saber nada de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes amar a Jesús y rechazar su iglesia? ¿Cómo puedes decir que amas al esposo pero desprecias a la esposa? ¿Cómo puedes decir que amas la cabeza pero no el cuerpo? ¿Cómo funciona eso? Suena bonito, lo sé, parece espiritual, parece maduro, pero no tiene lógica, no tiene sentido. Es una contradicción total, porque lo más precioso que Dios tiene en esta tierra es su iglesia. Y escúchame bien, la iglesia no está hecha de ladrillos, ni de paredes, ni de columnas. La iglesia no es el edificio. La iglesia no son los techos, ni los vitrales, ni el mobiliario. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. La iglesia somos nosotros. La iglesia está formada por personas frágiles, imperfectas, con errores, con defectos, pero también personas que han sido alcanzadas por la gracia de Cristo. Personas que están en proceso de redención. Y cuando desprecias a la iglesia, estás despreciando lo que Jesús más ama. Cristo dio su vida por la iglesia. Y cuando alguien dice, yo quiero a Jesús, pero no quiero a la iglesia, está haciendo lo mismo que aquel invitado grosero que acepta la comida, pero ofende a la esposa del anfitrión. No se puede separar a Cristo de su iglesia. No se puede amar al esposo y despreciar a la esposa. No se puede besar la frente de Jesús y patear las piernas de su cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Son uno solo. Y si verdaderamente has nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios vive en ti, entonces vas a amar la iglesia, vas a orar por ella, vas a servir en ella, vas a ser parte activa, parte viva. Porque quien ama al Señor también ama lo que Él ama. La iglesia está formada por seres humanos. Tú eres parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Todos nosotros juntos formamos la iglesia de Dios en esta tierra. Y como está compuesta por personas, la iglesia es débil, es defectuosa. Porque nosotros mismos estamos en proceso de crecimiento espiritual. Yo siempre digo algo y lo digo con una sonrisa, pero con verdad. Esta iglesia no es perfecta. ¿Sabes por qué? Porque yo soy miembro de esta iglesia. Si yo no fuera parte de ella, entonces sí, quizás sería perfecta, ¿verdad que sí? Ahora piensa en esto. Imagina por un momento que todos los miembros de la iglesia fueran como tú. Sí, tú. Y tú te conoces mejor que nadie. Con tu carácter, con tus virtudes, pero también con tus luchas, con tu historia, con tu temperamento, con tus momentos buenos y tus momentos no tan buenos. ¿Tú crees que esa iglesia sería perfecta? Claro que no.
Sería una iglesia linda, pero seguiría siendo una iglesia humana. Y sin embargo, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos ama y Dios nos quiere en su iglesia, porque aunque la iglesia no es perfecta, es el lugar donde Él nos moldea, es el sitio donde aprendemos a perdonar, a ser humildes, a crecer, a servir. Es donde el hierro se afila con el hierro, como dice la Escritura. Es donde aprendemos a amar, incluso cuando no es fácil amar. Pero por supuesto, como estamos dentro de la iglesia y la iglesia está formada por personas como tú y como yo, suceden cosas que no deberían suceder. A veces nos frustramos, a veces alguien dentro de la iglesia te mira mal, a veces alguien murmura de ti, o no te saluda, o te juzga sin conocerte, o simplemente no te cae bien. Y entonces el enemigo susurra, ¿ves? Esta iglesia no sirve, vete de aquí, tú no perteneces, pero no la escuches. Porque esas situaciones no son señales de que la iglesia ha fallado, son señales de que la iglesia está compuesta por personas que todavía necesitan a Jesús todos los días, igual que tú y que yo. Y es ahí, precisamente ahí, donde Dios nos llama a permanecer, no porque todo sea perfecto, sino porque Él está obrando en medio de nuestras imperfecciones, porque en esa lucha, en esa convivencia, en esa comunidad herida pero redimida, Dios está construyendo su reino. Hay muchos hermanos que me dicen, pastor, mire, yo a ese no lo trago. Lo saludo por educación, pero no lo paso. Y yo entiendo, porque somos una iglesia humana, no somos ángeles. Somos personas con historias, con heridas, con temperamentos distintos, con opiniones diferentes. Y a veces sí, convivir no es fácil, pero escúcheme bien, el hecho de que seamos una iglesia humana en proceso de transformación no significa que dejamos de ser la iglesia de Dios. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que muchos hoy andan diciendo por ahí, no importa en qué iglesia estés de Dios. Todas las iglesias son de Dios, todas llevan a Dios, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Cristo tiene una iglesia y que cuando Él venga, no vendrá a buscar religiones, denominaciones o estructuras. Él vendrá a buscar carácter, vendrá a buscar corazones transformados. Mira lo que dice la palabra. Cuando Cristo venga, solo va a encontrar ovejas y cabritos. No dice ovejas, cabritos, elefantes, jirafas, ciervos, venados. No, solo dos grupos, ovejas y cabritos. Del mismo modo, cuando Jesús habla de las 10 vírgenes, no dice 5 prudentes, 3 casi prudentes, 2 más o menos tontas. No, dice claramente, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, solo 2 grupos, nada más. Porque a los ojos de Dios no hay término medio. O eres trigo, o eres cizaña, o estás con Él, o estás contra Él. O has nacido del Espíritu, o sigues viviendo en la carne. No hay una zona gris. Y eso nos lleva a una reflexión muy seria. No basta con parecer parte de la iglesia de Dios. No basta con estar en el templo, con cantar, con saber versículos de memoria. Hay que vivir como oveja. Hay que tener el aceite del Espíritu. Hay que ser parte del pueblo de Dios, no solo de nombre, sino de verdad. Porque cuando Cristo venga, Él no vendrá por templos de piedra, vendrá por templos vivos, por corazones que han sido lavados con su sangre, por hijos que han aprendido a amar, incluso cuando cuesta, por ovejas que conocen su voz y le siguen. Solo hay 2 grupos, no hay 3, no hay 5, no hay 50, solo 2. La iglesia del valle y la iglesia de la montaña, la iglesia que edificó sobre la arena y la iglesia que edificó sobre la roca. La iglesia que se dejó
arrastrar por el mundo, y la iglesia que se mantuvo firme en la palabra, solo dos iglesias. Usando el simbolismo bíblico, lo vemos claramente. Está la iglesia vestida de blanco en Apocalipsis 12, la mujer pura, perseguida, fiel. Y está también la iglesia vestida de escarlata, de rojo, la mujer que fornica con los reyes de la tierra. Dos iglesias, nada más. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sacamos los seres humanos esa idea de que hay muchas iglesias y que todas llevan a Dios? ¿De dónde inventamos que no importa en cuál estés mientras tengas buena intención? Porque eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios siempre ha sido clara. Siempre ha hecho distinción entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas, entre lo verdadero y lo falso. No porque Dios quiera excluir a alguien, no, sino porque Dios es un Dios de orden, de verdad, de santidad. Y ahora quizás alguno de ustedes está esperando que yo diga, pastor, entonces usted está diciendo que la iglesia verdadera es la iglesia adventista del séptimo día. Y yo te voy a responder con toda honestidad. No lo voy a decir así, pero sí te voy a decir lo siguiente. Sí, yo soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Y no solo soy miembro, soy pastor de esta iglesia. Sirvo a Dios en ella con todo mi corazón. Pero escúchame bien, yo no soy adventista por el nombre. Yo no estoy aquí por tradición, por familia o por cultura. Yo soy parte de esta iglesia porque al estudiar la Biblia descubrí que sus enseñanzas concuerdan con la palabra de Dios. Y cuando tú busques la iglesia de Dios en esta tierra, y eso es lo que tienes que hacer, no la busques por su nombre. No te dejes llevar por el título en la puerta, ni por la música, ni por el estilo del edificio. Búscala por sus características, búscala por su fidelidad a los mandamientos de Dios, búscala por su testimonio de Jesús, búscala por su llamado a la verdad, porque la verdadera iglesia no es la más popular ni la más moderna, sino la que permanece fiel a lo que Dios ha dicho desde el principio. Yo me acuerdo que cuando era un joven pastor, aún no ordenado, y estaba trabajando como misionero en la selva, un día se iba a celebrar una ceremonia bautismal. Era un momento muy especial. Había personas que habían decidido entregar su vida a Jesús y querían sellar ese compromiso públicamente. Y yo como pastor joven sentía una emoción muy grande, pero también una cierta impotencia, porque yo no podía bautizar. ¿Y por qué no? Porque en la iglesia adventista del séptimo día, los pastores que aún no han sido ordenados no tienen autoridad para realizar bautismos, a menos que reciban una autorización especial, y siempre y cuando no haya ningún pastor ordenado presente en el lugar. Y en esa ocasión, ahí en medio de la selva, yo no podía bautizar. Así que escribí al presidente del campo y le dije, pastor, tengo candidatos para el bautismo. Este sábado vamos a tener una ceremonia hermosa, con mucha gente comprometida, dispuesta a seguir a Jesús. Y le expliqué la situación. No sé si él iba a poder autorizarme o enviar a alguien, pero mientras tanto yo me preparaba para lo más importante, enseñar. Recuerdo que les dije a los hermanos, mañana por la noche antes del bautismo, les voy a explicar por qué una persona necesita bautizarse. Porque eso no es un detalle menor en la vida cristiana. No es una formalidad, no es solo un símbolo. Es una decisión espiritual, teológica y profundamente significativa. Y es que muchas personas no entienden la importancia del bautismo. Creen que es simplemente una ceremonia religiosa, un acto tradicional, pero el bautismo, querido amigo, es un parteaguas en la vida del creyente. Es el momento donde el viejo hombre muere y nace una nueva criatura. Es el día en que declaras delante del cielo y de la tierra, a partir de ahora mi vida le pertenece a Cristo.
Y por eso les dije con firmeza y con amor, mañana vamos a abrir la Biblia y vamos a ver con claridad teológica por qué el bautismo no es opcional, por qué no es algo que haces cuando sientes emoción, sino cuando entiendes el llamado de Dios. Y si tú me dices, pero pastor, yo ya fui bautizado cuando era un niño, entonces déjame decirte, mañana te voy a explicar cuánto vale ese bautismo hecho en la infancia. Pero pastor, yo ya fui bautizado antes de conocer todo el mensaje cristiano, antes de entender realmente el compromiso que implica. Entonces mañana, con la Biblia en la mano, te voy a mostrar lo que Dios dice sobre todas esas cosas relacionadas con el bautismo. Porque el bautismo es demasiado importante como para dejarlo a la interpretación humana. Tiene que estar basado en la palabra. Pero ahora déjame contarte cómo fue aquella experiencia. Íbamos a tener un bautismo allá en medio de la selva y como te dije, yo no podía bautizar. Así que el presidente del campo me escribió y me dijo, te voy a mandar un pastor jubilado para ayudarte con la ceremonia. Yo le pregunté, ¿y cómo se llama ese pastor? Me dijo, se llama Mateo Aguilar. La verdad yo no lo conocía. Nunca lo había visto. Y recuerda, eso fue hace muchos años. En aquel tiempo no había WhatsApp, no había celular, no había correo electrónico, ni siquiera fax. Eran tiempos de telegramas, de cartas escritas a mano, de sobres que demoraban días, a veces semanas en llegar. Y fue así como él me mandó una carta sencilla, escrita con letra firme, donde me decía que estaba en camino, que llegaría a tiempo para la ceremonia. Y en esa carta también me decía algo que me tocó profundamente y que más adelante te voy a contar. Porque ese pastor jubilado que yo no conocía terminó siendo un instrumento de Dios en mi vida. Alguien que llegó justo a tiempo, enviado por el cielo para cumplir un propósito especial. Mira, el presidente me dijo, el pastor Mateo Aguilar es una persona muy fácil de identificar, así que anota bien estas características. Y me comenzó a describir. Primero, es un hombre alto. Segundo, es jubilado, ya es de edad avanzada. Tercero, es delgado. Cuarto, tiene un lunar grande en la mejilla izquierda. Y quinto, siempre anda con corbata y lleva bajo el brazo un cartapacio negro, de esos que los pastores usan para llevar sus Biblias, himnarios y documentos. Y me dijo, así que ve a la ciudad, espéralo donde llega el ómnibus. Y cuando veas bajar a un hombre con esas características, ese es el pastor Mateo Aguilar. Así que me fui. Fui con mi lista mental de características bien grabadas: alto, mayor, delgado, lunar en la cara, corbata y cartapacio negro. El ómnibus llegó, paró, abrieron la puerta, comenzaron a bajar los pasajeros uno por uno. Y yo ahí, atento, observando, comparando con la descripción. El primero en bajar fue el ayudante del conductor, un muchacho joven, medio desalineado, la camisa por fuera, todo despeinado. Y yo lo vi y pensé, no, descartado, ese no puede ser. El pastor Aguilar es un hombre serio, mayor, siempre de corbata, este no es. Y seguí esperando, porque yo sabía que si el presidente lo había mandado, el Señor también lo había enviado. Y cuando Dios envía, siempre llega el momento exacto. La segunda persona que bajó del ómnibus fue una dama, y claro, tampoco podía ser porque el pastor Aguilar es hombre. La tercera persona era un señor corpulento, vestido de manera muy informal, camisa arrugada, sin corbata, sin cartapacio. Lo miré y dije, no, tampoco es. Y así fui, uno por uno, comparando con las características que me habían dado, hasta que de pronto bajó un hombre alto, delgado, de edad, con corbata, un cartapacio negro bajo el brazo y un lunar visible en la mejilla izquierda. Concordaba en todo. Todas las características coincidían. Me acerqué con respeto y le dije, buenas tardes,
Pastor Aguilar. Él me miró, algo sorprendido, y me respondió, sí. ¿Y tú eres? Soy el pastor, le dije. Entonces me miró aún más curioso y preguntó, ¿y cómo supiste que yo soy el pastor Aguilar? Le sonreí y le dije, porque tengo las características. Y querido, ahora escúchame con atención. Si tú hoy me preguntas, pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la verdadera iglesia de Dios en esta tierra? Te voy a dar la misma respuesta. Busca las características, no te dejes llevar por el nombre, no te dejes impresionar por el edificio, no te deslumbres por la música ni por el programa. Busca las características que están en la palabra de Dios. Porque así como yo encontré al pastor Aguilar no por su nombre, sino porque todo en él coincidía con la descripción que me dieron, así también tú puedes identificar cuál es la iglesia que permanece fiel a los principios eternos, a la verdad revelada, a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesús. Y eso, mi amigo, no lo digo con orgullo denominacional, sino con convicción bíblica. La iglesia de Dios tiene señales, tiene identidad, tiene misión, y si buscas con un corazón sincero, la vas a encontrar, porque Dios no juega al escondite con su pueblo. Dios revela, Dios llama y Dios confirma. Las características de la iglesia verdadera, bueno, ese no es el tema de esta noche. Pero déjame decirte una cosa, es un tema muy interesante y deberías tomarte el tiempo para estudiarlo con tu Biblia abierta, con oración, buscando sinceramente la verdad. Porque Dios, sin lugar a dudas, tiene una iglesia en nuestros días. No es una iglesia perfecta, pero sí es una iglesia fiel. Una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Una iglesia que predica el mensaje eterno del Apocalipsis. Una iglesia viva. Una iglesia en misión. Pero como te dije, ese no es el tema de esta noche. Esta noche, más bien, vamos a hablar sobre la naturaleza de la iglesia. Quiénes somos como pueblo de Dios, cómo debemos vivir, cómo debemos convivir. Y ahora sí, con todo este preámbulo, entremos a la palabra. Acompáñame a la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Aquí el apóstol está hablando de la iglesia de Dios. Y mira cómo comienza el versículo 8. Finalmente sé todos. ¿Y quiénes son esos todos? Todos los miembros de la iglesia. Tú, yo, cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Esto no es un llamado para algunos. No es solo para los líderes, no es solo para los ancianos, no es solo para los que cantan o predican, es para todos. Y Pedro dice, sé todos de un mismo sentir. Qué difícil es eso, ¿verdad? Porque a veces ni en una misma familia logramos ponernos de acuerdo, pero el llamado de Dios es claro. Unidad en el espíritu, unidad, no uniformidad. No todos pensamos igual, no todos sentimos igual, pero cuando Cristo está en el centro, aprendemos a caminar juntos, a pesar de las diferencias. Esa es la naturaleza de la iglesia, un pueblo diverso, pero unido por el amor de Cristo. Aquí es donde comienzan a surgir los problemas y las dificultades. Todos los hermanos y miembros de la iglesia debemos ser de un mismo sentir. Es vital que estemos unidos, pero no uniformados. Ser uniformado es simplemente seguir un molde, mientras que ser unido es una conexión mucho más profunda y significativa. ¿Y por qué debemos ser de un mismo sentir? Porque como cristianos no nos guiamos por emociones superficiales. Nuestro sentir se basa en un fundamento racional, la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es única y eterna, entonces el sentimiento de todos nosotros debe ser el mismo. Es fascinante pensar en esto. El domingo pasado me desperté el lunes a las 6 de la mañana. Miré mi celular repleto de mensajes y me estremecí.
Imagina recibir más de 100 mensajes en una sola noche. Me fui a dormir a las 11 de la noche y al despertar a las 6 el mensaje estaba ahí, directo y contundente. Sara ha muerto. Era increíble. Apenas el domingo en Perú, donde vive mi familia, se celebró el Día de la Madre. Sara se reunió al mediodía con sus hermanas y sus hijos. Disfrutaron de una comida llena de risas y fotografías. Y para las 7 de la noche ella ya no estaba con nosotros. Cuando alguien está enfermo, nos preparamos psicológicamente, emocionalmente, nos vamos haciendo a la idea. Pero cuando alguien está sonriendo, comiendo, feliz y 5 horas después se ha ido, el choque es inevitable. Mis hermanos, cada uno en diferentes partes del mundo, se movilizaron. Yo, como pastor de la familia, enfrentaba la misma desolación. Les dije: comparto vuestro dolor, pero tengo una misión aquí que no puedo interrumpir. Apenas hace 1 hora mi hermana fue enterrada. Pude ver el servicio, las palabras dichas y comprendí una vez más el poder de la esperanza. Como cristianos nos enfrentamos al dolor con tristeza, pero no con desesperación, porque tenemos una esperanza firme. Ayer grabé un mensaje para mis hermanos y les dije: Sara, nuestra hermana, duerme, pero Jesús vendrá para despertarla. Este es el valor de la esperanza. Y mi esperanza no se basa simplemente en emociones pasajeras, se basa en la palabra de Dios, en sus promesas inquebrantables. La esperanza cristiana trasciende el simple deseo de que algo ocurra. En el diccionario, esperanza es esperar que algo suceda, pero en el sentido teológico es la convicción absoluta de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. No es un ojalá, es certeza. Mi hermana ha muerto, pero la palabra de Dios dice que ella duerme y cuando Jesús regrese, resucitará. Esto no es un deseo, es convicción, porque la palabra de Dios lo asegura. Es en este sentido que Pedro le dice a la iglesia: son todos de un mismo sentir, no de una misma emoción, sino de una misma manera de pensar, ya que su pensamiento está fundamentado en la palabra de Dios, que es eterna. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, queridos hermanos, cuando las tormentas llegan, cuando la oscuridad y las tragedias nos envuelven, seguimos siendo humanos y podemos llorar. ¿Acaso crees que mis hermanos no han derramado lágrimas? Pero en medio de todo, la esperanza nos sostiene, nos guía y nos da fuerza para seguir adelante. ¿Tú crees que yo en silencio no he derramado una lágrima? Sin embargo, aquí estoy predicando con convicción, con seguridad y sobre todo con esperanza. Y esto es precisamente lo que Dios desea para su iglesia. No que cada uno piense como quiera, sino que cada uno elija aceptar o rechazar su palabra. No se trata de que Dios sea enemigo de la libertad. Al contrario, Él nos ha dado la libertad de decir: aquí dice blanco, pero yo no acepto que sea blanco. Esa es la elección que podemos hacer. Sin embargo, lo que no podemos hacer es tomar la palabra de Dios y decir: bueno, aquí dice blanco, pero yo creo que es rojo. Esa clase de libertad Dios no la ha concedido a los seres humanos. Él es quien establece los principios y valores, no nosotros. Podemos aceptarlos o rechazarlos, pero no podemos alterarlos a nuestro antojo. En Brasil hay una expresión que dice: yo creo, yo pienso. Pero frente a la palabra de Dios no hay espacio para el yo creo o el a mí me parece. No podemos adaptar la palabra a nuestra manera de pensar, a nuestra cultura o a nuestros caprichos. La palabra de Dios está en tus manos para que la leas con tus propios ojos y comprendas lo que está escrito. Pablo le decía a la iglesia que todos debían ser de un mismo sentir, compasivos. La palabra compasivos en su origen griego realmente significa empáticos. Ser empático es ponerte en el lugar del otro antes de juzgarlo. En Estados Unidos, los nativos americanos dicen que si quieres criticar a alguien que cojea,
primero debes ponerte sus zapatos y caminar 5 kilómetros con ellos para entender su experiencia. Eso es empatía. En la iglesia, si ves a alguien que parece antipático, antes de condenarlo, pregúntate, ¿dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo fue su crianza? Yo, por ejemplo, fui criado con amor, con valores y con la palabra de Dios en mi hogar. Pero hay personas que han vivido experiencias duras, han sido maltratadas o abandonadas y han encontrado su camino en la iglesia. No podemos comparar sus experiencias con las nuestras, sería injusto. Por eso, en la iglesia, Pedro nos dice que no debemos juzgar a las personas sin antes entender su historia. La iglesia es un desfile, una acuarela maravillosa, llena de hermanos con historias distintas. Hay rosas lindas y maravillosas, y cada una de ellas tiene un relato único que merece ser comprendido y valorado. Imagina un jardín lleno de flores de todos los colores y formas. Hay rosas blancas, amarillas y algunas que ni siquiera son rosas, sino claveles. Y entre ellas se alzan los lirios y las amapolas. Así es la iglesia de Dios, un jardín de diversidad y de enriquecedora variedad. En esta comunidad encontramos al hermano que habla sin parar, al que apenas emite palabra, al sonriente y al que parece no sonreír nunca. Quizás él parezca serio, pero su corazón es manso y dulce. Y aunque algunos puedan mirarlo con recelo, es en esa diversidad donde radica la verdadera belleza. La iglesia no está destinada a ser uniforme, no. Sin embargo, el hecho de que no seamos iguales no significa que no podamos compartir un mismo sentir. Podemos vivir en unidad, movidos por un mismo sentimiento. ¿Por qué? Porque nuestro sentir no es una simple emoción pasajera. Está cimentado en la palabra de Dios, esa palabra única, eterna e inmutable. Al final, somos llamados a tener un mismo sentir, a ser compasivos, a amarnos fraternalmente. Y ese amor del que hablamos es más profundo de lo que a menudo comprendemos. Juan nos dice que Dios es amor. Para entenderlo mejor, pensemos en esto. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Y mi traje, de tela. Mis zapatos, de cuero. El púlpito, de acrílico. La Biblia, de papel. Pero, ¿de qué estaría hecho Dios si se tratara de un material? Juan nos responde, de amor. Dios es amor y por ende el amor existe porque Dios es amor. Así que cuando Pedro nos exhorta a amarnos los unos a los otros en la iglesia, incluso si no nos caemos bien o no compartimos las mismas ideas, lo hace con la certeza de que hemos aceptado a Dios en nuestro corazón. Y al aceptar a Dios, aceptamos el amor. No estamos llamados solo a predicar el amor, sino a vivirlo. El amor no se limita a poemas o himnos, se vive. Solo es posible vivirlo cuando Dios habita en nosotros, porque Dios es amor. Pedro visualiza una iglesia espiritual, una iglesia renovada, una iglesia capaz de mirar al hermano con compasión, sintiendo empatía, poniéndose en su lugar antes de emitir juicio, y continúa. No respondas mal por mal. Si alguien no te saluda, sé tú quien lo salude. No devuelvas maldición por maldición, sino al contrario, bendice, porque has sido llamado a heredar bendición. Desde el vientre de tu madre, Dios te ha llamado para heredar bendición. ¿Y qué es la bendición? Son lluvias de gracia que te llenan de felicidad y prosperidad en esta vida. La bendición abarca todos los aspectos de tu existencia, espiritual, familiar, profesional y personal. Dios desea que seas un ser bendecido, que todo lo que toques prospere, que alcances tus metas profesionales con éxito. Así que, amigos, vivamos con amor, con bendición y permitamos que nuestras vidas sean un testimonio del amor eterno que es Dios. Queridos amigos, imaginen por un momento que en el compás de su corazón resuena una melodía de felicidad, que incluso cuando el tiempo haya dejado sus huellas y su cuerpo esté cansado, puedan contemplar el florecimiento de sus hijos, verlos prosperar y crecer, que tengan la dicha de ver a sus nietos reír y jugar,
y que cuando el inevitable momento de dejar este mundo llegue, lo hagan en paz, sabiendo que han sido bendecidos y que ese descanso es solo un preludio del reencuentro con Cristo, porque sí han sido llamados por Dios para vivir una vida de bendición. Ahora, puede que algunos de ustedes piensen, pero ¿por qué eso no es una realidad en mi vida? Amados, quizás la bendición aún no ha tocado su puerta porque todavía no han entregado su corazón por completo a Jesús. Tal vez han asistido a la iglesia, han estado presentes en cuerpo, pero no han permitido que Dios tome el timón de su vida. Es por eso que a veces la actitud de otros en la iglesia les resulta incómoda o sienten un peso al cruzar sus puertas. Quizás aceptan a Jesús, pero no a su iglesia. ¿Por qué? Porque en ella ven orgullo, mentira, soberbia. Recuerdo una conversación que tuve con mi padre. Él conocía la palabra de Dios desde hace años, habíamos crecido en la iglesia. Un día me dijo que había visto a un hermano, aquel que predica con fervor, con la Biblia en mano, pero en un bar bebiendo cerveza. Eso es hipocresía, me dijo. Pero eso, queridos, no es un argumento para apartarse de la comunidad de Dios. No podemos basar nuestra fe en las acciones de otros. Permítame compartir una historia que nos ofrece una lección profunda. En los días previos al diluvio, Dios deseaba salvar a sus hijos, aunque muchos habían perdido el rumbo. Llamó a Noé y le advirtió del inminente diluvio. Hasta entonces la lluvia era un fenómeno desconocido, pues la tierra se irrigaba con un vapor que surgía de ella. Cuando Noé comenzó a predicar sobre el diluvio, la gente lo tildó de loco. Lluvia desde el cielo nunca ha sucedido, decían. Esto nos enseña que a menudo el mensaje que debemos proclamar en este mundo puede parecer insensato. Por ejemplo, muchos trabajan de lunes a sábado y descansan el domingo, pero nuestro mensaje es diferente. Descansa el sábado, decimos, porque es lo que Dios nos ha indicado. Y aunque parezca una locura, sabemos que no lo es porque es la palabra de Dios. Noé también sabía que no estaba loco, porque Dios le había asegurado que el diluvio llegaría, y así fue. Dios le instruyó a Noé que todos los que entraran al arca serían salvados. A pesar de que muchos simpatizaron con él e incluso le ayudaron a construir el arca, no creyeron en la llegada del diluvio y no entraron. Solo Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras se salvaron. Las puertas se cerraron y en el arca también entraron los animales. Ustedes conocen la historia. Imaginen la cantidad de animales allí dentro y el olor que debieron soportar sin un sistema de desagüe. Pero lo que realmente importa es que aquellos que confiaron en la palabra de Dios, aquellos que entraron al arca, encontraron la salvación. Así también nosotros estamos llamados a confiar, a abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos guíe, sabiendo que su palabra es nuestra verdadera ancla en medio de cualquier tormenta. Imagina, querido oyente, un lugar donde el aire se siente denso, donde el olor de tantos animales juntos en un espacio cerrado es abrumador. Ese era el arca, un lugar que, a pesar de su hedor, era el refugio, el único lugar donde aquellos que creían en la palabra de Dios encontrarían salvación. Ahora, traslademos esta imagen a nuestro presente. Este arca representa el refugio en nuestra fe, un lugar a veces incómodo, no por olores físicos, sino por las diferencias y desafíos morales que enfrentamos. Dentro de esta arca de la vida, estamos llamados a convivir con nuestros hermanos a pesar de las diferencias de carácter y temperamento. Aquí es donde debemos fijar nuestra mirada en Jesucristo, seguir sus pasos, incluso cuando enfrentamos desavenencias. Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Debemos ser parte de este cuerpo, aunque a veces los demás no actúen como esperamos. Ahora, reflexionemos sobre un mensaje poderoso que encontramos en el versículo 9. Hemos sido llamados para la bendición,
Pero para que esta bendición se manifieste en nuestra vida, debemos aprender a vivir en armonía, con compasión y amor fraternal. Debemos refrenar nuestra lengua del mal, evitar el chisme y el engaño. Piensa en esa ilustración clásica. Un mensaje susurrado de uno a otro cambia y se distorsiona. Así es el chisme. Refrena tu lengua, busca la paz y síguela. ¿Por qué discutir? ¿Por qué pelear? Nadie pierde por guardar silencio. Esta es una reflexión profunda que nos invita a abrir el corazón a Dios. Porque sin Dios en nuestra vida, estos cambios no se harán realidad y la bendición será solo un sueño inalcanzable. Finalmente, recordemos que los ojos del Señor están sobre los justos. Pero ¿quién es justo? No aquel que nunca peca, porque incluso el justo puede caer. Salomón nos recuerda que 7 veces cae el justo, no el pecador. Esto nos enseña que todos en nuestra humanidad estamos sujetos a caer en cualquier momento. Lo importante es levantarnos, aprender y seguir adelante, siempre con la mirada puesta en la luz que nos guía. Queridos amigos, en este camino de la vida a menudo buscamos seguridad en muchas cosas, pero quiero recordarles hoy que nuestra única seguridad verdadera es Cristo. Los ojos de Jehová están sobre los justos, protegiéndonos, vigilándonos, defendiéndonos con amor infinito. Cuando digo que los ojos de Jehová están sobre los justos, hablo de esa mirada protectora que nos guía y nos cuida en cada paso que damos. Sin embargo, el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Ahora, permítanme explicar esta poderosa afirmación. En la Biblia, especialmente en la rica literatura judía, encontramos un estilo literario conocido como literatura atributiva. Pedro, siendo judío, se dejó influenciar por esta cultura. ¿Qué significa esto? Significa que por el hecho de ser Dios se le atribuye todo a Él, aunque no sea el origen directo de las acciones humanas. Es un estilo que vemos, por ejemplo, cuando se dice que Dios endureció el corazón del faraón. En realidad, no fue Dios quien lo endureció, sino que es una forma de expresar que el faraón decidió endurecer su propio corazón. En este contexto, a Dios se le atribuyen las consecuencias de los actos humanos, pero es crucial entender que Dios no hace mal ni a los pecadores ni a los justos. Dios es una fuente inagotable de bendición y amor. Imaginen por un momento que Dios y la bendición son un territorio seguro. Si deseas ser un hombre verdaderamente bendito, no te apartes de ese territorio, no sueltes la mano de Jesús. Pero si decides soltarla, te introduces en el territorio de la muerte y la maldición por tu propia elección, no porque Dios lo desee para ti. En la literatura hebrea parece que Dios maldice, pero esa no es la realidad. Es un estilo literario que atribuye todo a Dios. La maldición es una decisión personal. En este sentido, la muerte no es un castigo divino, sino una opción humana. Al separarnos de la vida que es Dios, elegimos un camino de oscuridad. Y quiero compartir algo más que podría sorprender a algunos. Dios es amor y misericordia, pero eso no significa que todos se salvarán sin importar sus acciones. A menudo escucho que por ser amor y misericordia, Dios salvará a todos sin importar cómo vivan, pero no es así. La muerte no proviene de Dios, es una elección que hacemos. El pecado, amigos míos, es muerte porque es un alejamiento de Dios, quien es la fuente de toda vida. Cristo vendrá para destruir el pecado, porque el pecado es lo más repulsivo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado te destruye, te anula, te hace sufrir. Dios te ama tanto que no puede aceptar el pecado, ya que te lleva al sufrimiento y a la miseria. Así que, hermanos, elijamos la vida, elijamos a Dios, porque en Él no hay muerte, solo amor y esperanza eterna. Queridos amigos, en el momento en que Cristo regrese, su objetivo no será destruir a los seres humanos, sino eliminar el pecado que nos separa de la verdadera vida.
Imaginemos ese instante como una oportunidad de salvación, una invitación abierta para todos aquellos que decidan abrazar al Dios de la vida y vivir en comunión con Él. Pero, ¿qué ocurre si nos aferramos al pecado, si escuchamos la llamada divina y, sin embargo, no la seguimos porque el mundo y sus tentaciones nos atraen más? La Biblia nos recuerda que hoy es el día de la buena nueva, hoy es el día de la salvación, hoy Dios te llama porque eres lo más valioso que Él tiene en esta vida. Quizás hoy sea tu cumpleaños y nadie se acordó de ti, nadie te hizo un pastel y te sientes solo. Tal vez tuviste un malentendido con alguien que dejara tu corazón triste, o tal vez recibiste una llamada con malas noticias desde un lugar lejano. Aún así decidiste venir aquí. Y es que, aunque te sientas abatido, Dios te conoce. Eres como un pajarito herido en las manos de Dios y Él te acoge y te atrae hacia su corazón. Si decides aceptar el amor de Jesús y te permites ser amado por Él, sentirás el latido de su corazón, el amor profundo que tiene por ti. Has sido llamado para ser una bendición. Y Dios desea que vivas una vida plena y feliz. Claro, encontrarás obstáculos en el camino, pero recuerda, Dios está ahí para ayudarte a superarlos. Para ello, debes entregarle tu corazón a Jesús, rendirte a Él y consagrarte a Él en cada momento de tu vida. A lo largo de esta semana, he extendido invitaciones en todos los rincones del mundo, y cada una lleva consigo la promesa de una vida transformada. Recuerdo una vez en Estados Unidos cuando hice una invitación y una joven se acercó. Tenía tatuajes en el rostro, colgantes de cadenas en su cuerpo y olía a alcohol y drogas. Al terminar mi oración, ella entró en un pequeño cuarto conmigo y el olor a droga era aún más intenso. Me miró y dijo: Dios no puede amarme. Mira mi vida, soy una basura. Y me hizo una pregunta desgarradora: ¿dónde estaba Dios cuando mis padres murieron en un accidente de tránsito? ¿Dónde estaba cuando mi abuela, mi única familia, falleció cuando yo tenía solo 12 años? Esta joven había pasado por un dolor inimaginable. A los 13 años fue violada por el esposo de la vecina que la había acogido solo por interés. Se vio obligada a vivir en la calle, donde sufrió más abusos, aprendió a beber, fumar y consumir drogas, buscando causarse dolor para mitigar su sufrimiento. En medio de su tormento me preguntó: ¿dónde estaba Dios? Queridos amigos, a todos nosotros nos puede asaltar esta misma pregunta en momentos de desesperación. Pero la verdad es que Dios siempre está presente, incluso en nuestro dolor más profundo. Él nos llama a todos, quiere sanarnos y ofrecernos una nueva vida. Aceptemos su amor y permitamos que nos transforme, porque incluso en nuestras circunstancias más oscuras, somos amados profundamente por Él. ¿Dónde estaba Dios cuando ese hombre cruel entró en mi habitación y abusó de mí? Yo clamaba desesperadamente por su presencia. ¿Dónde estaba Dios en esas noches frías en la calle cuando los muchachos me hacían daño? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Cómo puedes decir que Él me ama? Es natural que te sientas así. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a la oscuridad y nos hemos preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Qué ha hecho Él por mí? Lo que quiero compartir contigo es que, aunque no siempre podamos entenderlo, Dios te ama profundamente. Puede que no tengas la misma historia que esta joven, pero sé que has sentido momentos de soledad y duda. Sin embargo, estás aquí, vivo, porque Dios tiene un propósito para ti, un plan que comenzó desde el momento en que estabas en el vientre de tu madre. Ahora, Dios te ha traído a esta familia, tu iglesia, una comunidad en la que encontrarás personas que, como todos nosotros, son imperfectas. Puede que a veces te frustren o te decepcionen, pero recuerda, esta es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo en la tierra. Mi invitación para ti esta noche es poderosa y sencilla.
aceptarás al Señor Jesucristo como tu Salvador y querrás formar parte de su familia aquí en la tierra. Te invito a que te levantes y vengas hacia adelante si decides aceptar a Jesús y si deseas formar parte de la familia de Dios. A pesar de las imperfecciones que puedas encontrar, sé valiente y da ese paso de fe. ¿Quién será la primera persona en levantarse y venir? ¿Quieres venir? Entrégale tu corazón a Jesús una vez más. Incluso si ya lo has hecho antes, ven de nuevo, ven. Esta es una confirmación, una llamada clara de Dios que te invita a formar parte de algo más grande, algo lleno de amor y esperanza. Querido hermano, querida hermana, después de todo lo que hemos visto hoy, quizás te das cuenta de algo importante. No es fácil convivir en paz. No lo es en el hogar. No lo es en el trabajo. No lo es en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Pensamos diferente. Sentimos diferente. Venimos de contextos distintos. Cargamos heridas, temores, frustraciones. Y a veces eso choca, duele, nos divide. Pero, escúchame bien, Dios no nos llamó para competir. Nos llamó para convivir. Nos llamó para vivir en comunidad, en unidad, en amor. ¿Y cómo se logra esa paz? A través del esfuerzo humano, de un programa de convivencia, de una disciplina o de una estrategia. La paz verdadera solo se logra cuando Cristo reina en el corazón. Por eso, antes de pedirle a Dios que cambie a tu hermano, pídele que transforme tu carácter. Antes de señalar las fallas de los demás, pídele a Dios que limpie tu corazón. Porque la paz no comienza afuera, comienza adentro. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Tú quieres ser llamado hijo de Dios. Entonces sé un pacificador. Perdona, aunque no te pidan perdón. Abraza, aunque no te abracen. Ora, aunque nadie lo note. Sirve, aunque no te aplaudan. Hazlo porque Cristo lo hizo contigo primero. Y si tú me dices, pastor, es que no puedo, me cuesta demasiado, entonces te digo, perfecto. Porque justamente ahí, en tu debilidad, es donde el poder de Dios se perfecciona. No estás solo. El Espíritu Santo está contigo para ayudarte, para ablandar lo duro, para restaurar lo roto, para reconciliar lo que el orgullo quiso dividir. Así que esta noche te hago una invitación, deja que Cristo more en tu corazón. Y cuando Él viva en ti, entonces no solo vas a predicar de paz, vas a vivir en paz, vas a convivir en paz, vas a reflejar al príncipe de paz.